Televidentes del canal TV Unidos, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a su programa Campo Sabana. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Zipaquirá, en la vereda Alto del Águila, en la finca propiedad del señor Villamil. El día de hoy conoceremos el tema de apicultura y veremos cuáles son sus características y fundamentos para la implementación de este sistema. Bienvenidos y vamos a conocer más acerca de la producción apícola. Bueno, dentro de los elementos de protección que tenemos para el trabajo apícola, tenemos el traje, el cual consta de una careta, ¿sí?, con un anjeo. Adicionalmente tenemos unas cremalleras, las cuales tienen un refuerzo con un velcro interno para que los insectos no puedan ingresar. Tiene una serie de bolsillos para transportar todo lo que tiene que manejarse, como las herramientas, y tiene unos cauchos, ¿sí?, para evitar también el acceso de las abejas. Tenemos los guantes de carnaza, ¿sí? Es unos guantes de carnaza con un caucho en la parte superior para evitar el acceso, ¿sí?, para darle manejo. Es recomendable que se utilice como tal materiales que no sean tan rígidos para poder hacer un buen manejo de los cuadros o los bastidores. Y si se van a hacer trabajos, por ejemplo, de marcaje de reinas, es mucho mejor con este tipo de guantes. ¿Listo? Adicionalmente, tenemos el cepillo, ¿sí?, que es para ayudar a distribuir o a quitar a las abejas, ¿sí? Y tenemos la palanca, que es con la que se hace la separación de los cuadros. Esto es básicamente lo que se compone. Adicionalmente tenemos el ahumador, que tiene un papel fundamental dentro del manejo de la apicultura. Entonces, el ahumador es recomendable que el apicultor utilice materiales como, por ejemplo, hojas, cáscaras, madera, pero que no vaya a utilizar ningún producto inflamable como gasolina, cera o algún tipo de estos productos químicos que pueden afectar como tal a las abejas a la hora de hacer la aplicación del humo. ¿Por qué se recomienda hacer utilizar estos materiales? Porque si se utiliza elementos de este tipo como químicos, lo que van a generar es que contaminan la miel y contaminan el polen de la colmena. Entonces es una recomendación, Ricardo, ahí para todos los apicultores o las personas que quieran incursionar en este tema. También estamos en la compañía de don Luis Villamil, que también es apicultor y nos va a dar el paso a paso de cómo se colocan los implementos de seguridad. Bienvenido, don Luis. Gracias. Vamos a tener unos hacia arriba, entre la bota. Bueno, importante poner una chaqueta gruesita de abajo también para evitar picaduras. También se recomienda una cachucha así que tenga esto para que quede separado la máscara y así las abejas lo dejen trabajar a uno. Pues se sube aquí bien, que por cualquier huequito que quede se meten las abejas. Y también ponemos entonces también los guantes. Bueno, ¿por qué es recomendable utilizar una chaqueta o algo grueso debajo del traje? Lo que pasa es que como las colmenas manejan una temperatura más alta que la temperatura ambiente, entonces cuando se está haciendo el manejo por parte del apicultor, pues se tiende a transpirar, ¿sí? Entonces el traje tiende a pegarse al cuerpo si uno no utiliza otro material debajo, y pues cuando las abejas hacen su proceso defensivo, entonces corre el peligro de que usted resulte afectado por las picaduras, porque el traje se pega al cuerpo. Muy bien, ya con el traje puesto, pues vamos a ir a la zona de trabajo. Bueno. Otro aspecto importante al momento de implementar un apiario es la selección del terreno y saber un poco de la floración que hay en la zona. Cuéntenos, Jorge, ¿qué aspectos deben tener en cuenta un apicultor cuando incursiona en este negocio?
Listo, bueno, esta es una actividad no convencional. Lo importante es que como apicultores conozcan inicialmente un calendario floral. Recordemos que no todo el año podemos cosechar miel, no todo el año se puede cosechar polen. Entonces las abejas lo que hacen es acopiar los productos que genera como tal en la zona las diferentes especies florales y lo que hacen es hilarlo dentro de los panales. Entonces es importante que conozcan las fechas de en qué tiempo se florece, ¿sí? En qué tiempo termina esa floración, como por ejemplo en los cultivos energéticos, que hay una mitaca, ¿sí? Que es una floración pequeña y hay una floración grande. Exactamente pasa así con las diferentes especies. Entonces, recomendaciones. Como tal, la información a las abejas les llega por el aire, por el ambiente. Entonces ellas tienen que conocer, ¿sí? Ellas tienen que estar ubicadas en zonas donde puedan, que tengan acceso a esa información, ¿sí? Que les trae el ambiente para poder salir a hacer sus vuelos y a recolectar el néctar y el polen, donde está como tal la floración en mayor intensidad. En este caso, por ejemplo, tenemos este apiario ubicado aquí, Apiario La Villa. Este apiario cuenta con bastante cerca viva, eucalipto, adicionalmente tenemos al fondo acacia, tenemos sauco, tenemos rábano, tenemos diente de león, tenemos trébol, tenemos diferentes especies como tal que nos dan un suministro a la colmena. Hay unas que son de cosecha, como por ejemplo en el fondo se ve la acacia, que es una floración de cosecha, ¿sí? De ella podemos obtener lo que es el polen y podemos obtener obtenemos el néctar. Lo que son por ejemplo especies como este rábano, se puede obtener también polen. Entonces hay especies que son para el sostenimiento de la colmena y hay especies florales que son para el acopio, son de cosecha. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Y es importante que el apicultor maneje como tal los calendarios florales para poder hacer sus divisiones, para poder instalar apiarios. Es un conocimiento básico, pero es elemental como tal en el desarrollo de toda la actividad del apiario. Jorge, sabemos que las abejas son muy susceptibles cuando los agricultores o las personas hacen manejo de productos de síntesis química. ¿Qué importancia tiene esto y cuál es el problema que presentan para las abejas? Listo, bueno, normalmente en Colombia es muy poca la normatividad que se está manejando respecto a las restricciones como tal del uso racional de los plaguicidas. Hay muchos productos que tienen neocotinoides, que es el principal, se puede decir, producto que afecta a las abejas y los polinizadores. Hay que recordar, ¿sí? para toda la audiencia y para toda la población a nivel mundial, que las abejas, gracias al proceso que hacen de polinización, podemos tener diversidad de frutos y alimentos, ¿sí? El 70% de los alimentos que consumimos en nuestra mesa son gracias a la polinización y gracias a este trabajo que hacen las abejas. Entonces es importante recordarles que cuando se presenten, por ejemplo, temas de enjambrazones que llegan las abejas a diferentes sitios, a veces a cascos urbanos, se dirijan a los entes como tal o a las personas que se encargan de hacer este control. Un ejemplo, en el municipio de Zipaquirá está la empresa Vinan SAS, Vinan Colombia SAS, que es una empresa de propiedad mía, donde les puede colaborar con todo el tema de la captura de los enjambres para preservar y proteger los polinizadores, porque sin polinizadores no tenemos diversidad alimentaria ni seguridad alimentaria para la población. ¿Es verdad la frase de Albert Einstein que si las abejas se acaban vamos a tener vida durante 4 años más? Es un servicio ecosistemático. ¿Qué quiere decir? Hay alimento para las abejas, hacen el proceso de polinización, se producen semillas, de las semillas se producen diferentes especies de las cuales se alimentan los animales, que es la proteína de nosotros como humanos nos alimentamos, ¿sí? Y si no se presenta este proceso de la polinización, entonces se acaba ese ciclo, se rompe el ciclo, no hay frutos, no hay semillas, no hay árboles, no hay animales. Si no hay animales no hay alimento, y si no hay alimento pues nos vamos a extinguir. Normalmente cuando se tienen actividades convencionales, como por ejemplo la ganadería en este caso, lo que buscamos nosotros es que de la distancia, por ejemplo, de las viviendas, que queden al menos a 1 kilómetro de distancia, sí, es una de las recomendaciones. Y cuando están dentro de las propiedades, lo ideal es crear cercos como tal, donde ellas queden, en el caso de acá está ubicado el apiario, ya lo vamos a ver más adelante. Ellas están ubicadas en el claro de la cobertura arbórea, entonces
lo que buscamos es dirigir los perímetros o los vuelos de las abejas, de las colmenas, hacia los sitios donde no está en ese momento, por ejemplo, la actividad. Entonces en este caso vamos a revisar y se hace un juego como tal con los vuelos de las abejas para que no vayan a llegar como tal directamente a la unidad productiva. Otra cosa es cuando no contamos con la suficiente cobertura arbórea, lo ideal es crear cercos con polisombras más o menos a unos 3 metros de altura para que las abejas salgan hacia la parte de arriba, el vuelo hacia arriba, y no vayan a salir directamente hacia donde está la actividad. Pero son prácticas muy sencillas donde uno puede tener su apiario bien organizado. En este caso podemos evidenciar que, por ejemplo, tenemos bastante trébol rojo acá para la alimentación de las colmenas. Entonces aquí en este momento, un ejemplo, podemos aprovechar en la actividad convencional como es la ganadería, podemos aprovechar la floración de las praderas. En este caso tenemos el trébol. Este trébol nos ayuda a sostener la colmena porque florecen todo el año, ¿sí? Y nos va a aportar como tal a la colmena néctar y polen de unas muy buenas características. Entonces, por ejemplo, se puede aprovechar estas especies en conjunto con las otras actividades que tenemos. Bueno, Jorge, otra regla que se dice que se debe tener en cuenta cuando ingresamos por primera vez a un apiario o cuando nunca hemos sido picados por abejas es saber si somos alérgicos al veneno de ellas. ¿Qué se recomienda en este caso? Listo, bueno, inicialmente para todas las personas que quieren trabajar en esta actividad, lo ideal es que se haga una prueba de apitoxina, que es muy simple, es coger uno de los insectos y colocar y que le hagas la inoculación como tal del veneno, ¿sí? La apitoxina, y mirar la sintomatología que produce la persona, ¿sí? Entonces si es alérgico, entonces puede generar como tal la hinchazón de la parte donde lo picó la abeja, y adicionalmente generar una sola picadura para mirar cuál es la reacción, como lo manifestaba. ¿Por qué? Porque si es alérgico como tal, se puede a veces haber un cierre como tal de la tráquea, se puede generar problemas respiratorios, puede entrar en shock. Entonces lo ideal es hacer estos procedimientos de manera regular cuando va a entrar gente al apiario para evitar cualquier dificultad. Tener un botiquín, ¿sí? A la mano como tal. Lo ideal es que ese botiquín tenga antialérgicos, ¿sí? Para que nos ayude como tal a sintetizar la pitoxina, y adicionalmente poder contar con un vehículo o algo para poder hacer el transporte de alguna persona que llegue a tener alguna sintomatología fuera de lo común o grave dentro del proceso de la síntesis de la pitoxina cuando se genera la inoculación del veneno. Eso quiere decir que como los camarógrafos son nuevos en esta actividad y vienen por primera vez, pues deben realizar la prueba. Exacto, sí. Vamos a hacer la prueba de apitoxina con nuestros camarógrafos. Vamos. Bueno, vamos a hacer la prueba de apitoxina, vamos a realizarla en este momento. Tenemos 2 abejitas, entonces vamos a hacerla como tal el proceso. No importa No importa la parte. No. Oscar, ¿tiene miedo? Sí. Ay, coge la mano, que es un chuzón. Eso no pasa nada. No vamos a dejar que se entierre el aguijón, sino solamente vamos a hacer apiterapia. Usted me dice cuando... ¡Ah! ¡Ah! Sí, se entierra. ¡Ah! La tarjeta para sacar el aguijón. Espíchele el... No, solamente... Espíchele la glándula ahora. Listo. Vamos a ver cómo reacciona. Ahora sigo yo. ¿Cuánto tiempo debemos esperar, Jorge, para saber la reacción? No, la reacción como tal es inmediata, ¿sí? Y en cuestión de 5 o 10 minutos ya vamos a ver la reacción de la picadura. Ok. ¿Dónde le picaron, Oscar? Aquí. Pues este es el aguijón que está, ¿no? Aquí. Exacto, el aguijón tiene una lanceta que hace que quede incrustado como tal y se hace la inoculación del veneno como tal por parte del insecto. Otra pregunta, Jorge. Cuando nos pica una abeja, ¿cómo es el método correcto para sacar el aguijón? Puesto que muchas veces nos pican, pero tendemos a hacerlo mal y lo que hacemos es introducir más veneno. Bueno, entonces lo que se debe hacer es que cuando la abeja hace la picadura utilicemos algún tipo de elemento, puede ser plástico, puede ser metálico, pero que sea como tal, como una tarjeta, La tarjeta de crédito. una especie de filo, se puede decir, para poder remover el aguijón y no seguirlo espichando, porque cuando usted lo presiona, él va a seguir inoculando el veneno. O sea, Entonces, como yo lo hice, estuvo mal, estuvo con los incorrecto. dedos.
Ah, bueno. Entonces ahorita vamos a hacerlo correctamente. Sí, porque lo que hace es Claro, escucha la todo glándula contra el pobre árbol. y lo inocula. y introduce más el veneno. Momento exacto. Listo. ¿Y qué hago? Entonces vamos a retirar el aguijón de manera correcta. Esa es la manera, porque si ustedes presionan el aguijón, lo que van a hacer es inocular más veneno. Sí, entonces es la manera correcta de retirar el aguijón. ¿Y por qué De duele raíz. después de? ¿Por qué duele después de? Porque en este momento tenemos la inoculación del veneno está entrando como tal a su organismo. ¿Te duele después de? ¿Duele no? No. Bueno, ahora sí no. Ahora sí que manquito, ya no me puedo grabar. Porque aquí ya estamos al interior del apiario. Cuéntenos qué recomendaciones debemos tener y cuáles son los equipos y de qué se conforma una colmena como tal. Bueno, acá en este momento estamos ingresando al apiario después de la respectiva prueba de apitoxina. Es uno de los requerimientos para ingresar. Después debemos de tener el ahumador como tal listo, en perfecto funcionamiento, con buena carga de humo para ser aplicado dentro de las colmenas. Sí, será aplicado y nos prepare como tal las abejas para la intervención antrópica o la intervención que hace el apicultor. ¿De qué consta una colmena? Bueno, efectivamente una colmena consta de una base, ¿sí? Una base donde va a quedar debidamente soportada. Se recomienda utilizar como tal una base metálica o una base que no vaya a ser alterada por el ambiente, ¿sí? Adicionalmente tiene una piquera, tiene una alza como tal o una cámara de cría, y esta cámara de cría cuenta con 10 cuadros como tal, pueden ser estampados o pueden ser ya construidos, que ya vamos a ver más adelante dentro del manejo. Adicionalmente tiene una tapa interna y una tapa techo con una lámina metálica para evitar como tal el deterioro de la madera. De esto se consta una colmena estándar. Una colmena en producción cuenta, si es para polen, cuenta con una trampa de polen en la parte inferior, si es de recolección inferior, o en la parte superior. Si es para recolección de miel, tiene como tal una alza que se dedica como tal a este trabajo para copiar la miel. Y se recomienda en ocasiones, cuando son enjambres silvestres, utilizar como tal o diferentes manejos en colmenas. En diferentes colmenares lo ideal es utilizar rejillas excluidoras para que la reina no suba a hacer postura y la miel salga totalmente limpia. Entonces básicamente esto se compone. ¿Qué recomendaciones? Lo ideal es que cuando nosotros entremos al apiario apliquemos humo a las colmenas, a las piqueras, para que las abejas se preparen y en parte sepan que van a tener trabajo y disminuya su etología en el ataque o en el comportamiento de preservación. Entonces cuando nosotros hacemos este manejo, lo que hacemos es prepararlas, evitar muerte de las abejas por un mal manejo y pues adicionalmente poder hacer las diferentes actividades sin ningún tipo de pérdida significativa de las abejas, y adicionalmente que podamos cumplir con lo que se viene a realizar ese día dentro del apiario. Importante para los diferentes productores comenzar a implementar los sistemas de registros para llevar una trazabilidad, porque es un factor que la mayoría de apicultores no manejan, y por esto tenemos diferentes dificultades al llevar un buen control y un buen manejo de nuestros apiarios. Después de haber hecho la preparación con humo para el ingreso al apiario, vamos a seguir conociendo más acerca del proceso de la apicultura. Bueno, Ricardo, entonces aquí podemos encontrar diferentes colmenas en diferentes estados. Unas están en proceso de propagación, otras están en proceso de producción, ¿sí? Bueno, entonces en este momento tenemos una cámara como tal de cría de abejas con una trampa de polen, ¿sí? Vamos a proceder a destaparla. Entonces, tapatecho.
Lo ideal es que esto quede como tal hacia la parte de arriba, ¿sí? Para que no vaya a haber como tal contaminación o llegue algún tipo de insecto o alguna cosa y nos contamine como tal los panales o alguna cosa. ¿Listo? Bueno, entonces esta es la tapa, ¿sí? La tapa techo, tapa techo. Acá utilizamos nosotros normalmente, esto le llamamos un pañal, se puede decir, pero pues esto lo que nos ayuda es a mantener temperatura. Recordemos que las colmenas más o menos deben de tener una temperatura entre los 30 a los 32 grados centígrados. ¿Sí? Estos son animales muy dóciles, son animales que no son agresivos. ¿Sí? Otra pregunta, Jorge, ¿cuántos cuadros podemos encontrar por alza? Bueno, dependiendo como tal por alza son 10 cuadros, ¿sí? Que se deben de manejar. En este momento tenemos menos cuadros porque esto es como tal unas divisiones que se hicieron, ¿sí? Esto es una colmena que está en crecimiento como tal y pues tiene bastante población, entonces hasta ahora está haciendo el proceso de construcción de sus panales. Debido a su gran crecimiento que se generó por la oferta floral que hubo grande, se le instaló la trampa de polen, donde ustedes pueden acá encontrar el material como tal para el material o polen para la producción o ya para la recolección. Entonces esta es la manera indicada de que vamos a encontrar. Se hizo colecta el día de ayer, entonces hasta ahora están volviendo a hacer la recolecta del polen. Entonces esta es una de las maneras de hacer el procedimiento. Bueno, entonces recomendable no dejar mucho tiempo expuesta la colmena, ¿sí? Dejarla expuesta. Recomendable no dejar la colmena expuesta tanto al ambiente, lo ideal es destaparla y revisarla enseguida. ¿Listo? Entonces se consta de 10 cuadros, ¿sí? La palanca para despegar los cuadros, importante. Bueno, entonces en la parte de las orillas siempre vamos a encontrar el néctar, ¿sí? El néctar que se acopia por parte de las abejas, ¿sí? El pan de polen, ¿sí? Que es el polen que ya se comenzó a almacenar. Aquí ya están operculando miel, entonces ahí podemos identificar que están operculando la miel. Este es el alimento como tal de ellas. Recordemos que el alimento de las abejas como tal, el néctar es la energía para la colmena y el polen es la parte proteínica que va a como tal a hacer el suministro a las abejas como tal de la cadena de aminoácidos para su alimentación, ¿sí? Entonces este cuadro también está con bastante torta de polen o pan de polen, néctar. Entonces tenemos 2 cuadros aquí de alimento. Bueno, Jorge, otra pregunta mientras que vamos sacando los cuadros, ¿qué tipo de abejas podemos encontrar en un alza? Bueno, por lo general pues está el mito como tal de que las abejas africanizadas como tal, las abejas que normalmente se manejan acá la mayoría son carniolas, sí, es una abejita que tiene unas características etológicas como tal, tienen un buen comportamiento para el manejo como tal, si se hace de manera adecuada. Es una abejita que adicionalmente tiene una buena productividad, ¿sí? Tenemos también abejas italianas que son un poco ya más de una etología de menor ataque, es una abeja ya más amarilla, ¿sí? Aquí por ejemplo podemos encontrar que están generando por ejemplo una celda real, como se puede identificar acá, ¿sí? Por el alto flujo de alimento que se presenta dentro de la colmena.